Bueno, muy buenos días a todas nuestras pacientes en Colombia. Estamos aquí con nuestro invitado especial, llega desde Europa, el doctor Jesús Centeno. Encantado. Nos va a acompañar 3 horitas de su tiempo y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Doctor Centeno, bienvenido a Cali. Muchísimas gracias, doctor Mejía, encantadísimo, un gran placer. Sé que vienes muy poquito tiempo, pero queremos que nos cuentes muchas cosas interesantes de tu experiencia con los implantes de ahora en adelante, ¿ok? Por supuesto que sí. Cuéntanos un poquitico de ti. Bueno, yo soy médico venezolano, tengo 15 años viviendo en España, donde hice mi formación como cirujano plástico. Hice mi especialidad en el Hospital Universitario La Fe en la ciudad de Valencia y actualmente resido en la ciudad de Valencia. Tengo una actividad clínica privada entre la ciudad de Valencia y Madrid. Y bueno, colaboro con programas de formación, especialmente para Latinoamérica en cirugía mamaria. Ok, ¿con quién vienes? ¿Quién te acompaña? Me acompaña el doctor Federico Ugalde, director de Establishment Labs para Latinoamérica, y quien además es una persona que colabora muchísimo y cuya principal preocupación es la formación adecuada de los cirujanos en el ámbito de la seguridad del paciente en Latinoamérica. Perfecto, me gusta ese tema que acabas de mencionar. Las mujeres en Colombia están muy preocupadas del tema de seguridad del paciente y nos hemos enfocado en los programas de la Organización Mundial de la Salud, y eso hace parte de por qué estamos nosotros aquí. Que sabemos que eres experto en uno de tus campos de experticia es el tema de los implantes mamarios, y queríamos que nos contara o que nos cuentes a todos cómo llegaste aquí, cómo es esa historia. Bueno, fíjate, estoy completamente de acuerdo contigo en que la mujer en Colombia y en otras partes del mundo, pero especialmente en Colombia, donde hay una cantidad tan importante de procedimientos al día de cirugía mamaria, es normal que esté muy concienciada con la seguridad, ¿no? Por supuesto, aquí se dan una serie de complicaciones y una serie de circunstancias que alejan a la paciente de la cirugía mamaria porque la consideran una cirugía de riesgo. Finalmente, lo interesante es que esta paciente esté de alguna manera bien informada para saber lo que debe hacer. ¿Cómo llego yo a esta situación? Yo en Europa he sido un usuario habitual de implantes texturados, eso durante los primeros años de mi ejercicio profesional, pero evidentemente me fui dando cuenta, al igual que el resto de la comunidad científica, que los implantes texturados se relacionaban con un alto índice de complicaciones. Por lo tanto, desde hace 5 a 6 años fui tomando la decisión de migrar progresivamente hacia la utilización de nanosuperficies. Desde entonces he tenido que ir adaptando de manera progresiva mi técnica quirúrgica y de alguna forma tratar de evitar esas complicaciones que durante la transición se pueden llevar a cabo. Por lo tanto, creo que después de estos años de experiencia podría decirse que tengo una cierta curva de aprendizaje, que es lo que intentamos trasladar a los otros cirujanos que están empezando con este tipo de implantes. Yo quería contarte que antes de esa entrevista nosotros hicimos una encuesta a nivel nacional y le preguntamos a nuestros pacientes qué quisieran saber de los implantes. Perfecto. Porque en redes sociales se habla mucho del cáncer asociado a los implantes y ese es un tema, esa es una palabra que siempre asusta a cualquiera. En tu concepto, ¿por qué hoy en día no se recomienda o no se deben utilizar implantes texturizados? Bueno, sin duda alguna los implantes texturizados, basados en la evidencia que tenemos, se relacionan con procesos inflamatorios crónicos. Esos procesos inflamatorios crónicos que inicialmente jugaban a favor tanto del cirujano como de la paciente en el mantenimiento del resultado en el tiempo y en cierto modo en la prevención de complicaciones de desplazamiento, hemos determinado con el paso de los años que son deleterios para la paciente y que en algunas oportunidades, como bien lo comentabas, este linfoma anaplásico de células gigantes asociado a los implantes mamarios, así como más recientemente la enfermedad asociada a implantes mamarios, pues de alguna manera está relacionada con el fenómeno de inflamación crónica. Y todos estos fenómenos de inflamación crónica están íntimamente relacionados con el texturado de los implantes. ¿Me permites llamarte Jesús? Por favor, te lo agradezco. Okay. Faltaría más. Jesús, organicemos un poquitico las ideas. ¿Qué es un implante texturizado? Si yo te paso este implante, ¿cómo le explicarías a las pacientes que este es un implante texturizado? Por supuesto. Bueno, para las pacientes que no han tenido la oportunidad de ver un implante o de tocarlo, hablamos de texturización cuando nos referimos al envoltorio del implante. ¿Bien? El envoltorio del implante, dependiendo de la casa comercial, trata de imprimir de alguna manera en la superficie una serie de rugosidades que tienen como final objetivo la adherencia a los tejidos de la paciente. Este implante, pues como ustedes pueden ver en la imagen, es un implante que tiene un sello en la parte posterior que es prácticamente liso, pero todo el resto de su superficie consta de una serie de rugosidades que, dependiendo de la marca, se pueden hacer en diferentes procesos. Procesos que se hacen con sal, procesos que se hacen con azúcar, otros que se hacen con espuma mediante una impresión, pero en cualquier caso, el objetivo fundamental de esto es que se adhiera a los tejidos. Por lo tanto, son superficies altamente adherentes. Podríamos resumir que un implante texturizado es un implante rugoso.
Correcto. Esa palabra... Esa es la palabra perfecta. Esa es la palabra Rugoso. perfecta, sí. No la conocí muy bien, pero la palabra entonces es rugoso. Para que las pacientes tengan claridad, un implante cuya superficie sea rugosa, vamos a hablar de implante texturizado. Bueno, un poco en la misma línea, y ciertamente si decimos que el implante texturado es un implante rugoso, el implante liso es el opuesto. Básicamente es un implante cuya superficie es absolutamente deslizante, pero hay que tomar en consideración que esta tecnología del implante liso clásico es un implante que tiene más de 40 años en el mercado. De hecho, los primeros prototipos de estos implantes datan del año 1962, por lo tanto es comprensible que estos implantes, si bien son implantes que son seguros, no tienen todas las características técnicas que necesitamos para un implante. De igual manera, ustedes lo pueden ver cuando yo lo apoyo sobre mi mano, cómo este implante en su superficie deja entrever que no tiene un relleno al 100% de silicona. Este tipo de pliegues, que se conocen como fenómeno de rippling, se pueden manifestar externamente en la paciente y por eso ustedes pueden ser capaces de tocarse y en algún momento determinar que tienen esas ciertas irregularidades. Pero sí, este es un implante liso que, como hemos visto, no tiene rugosidad. ¿Podríamos nosotros decir hoy en día, el año 2020, que hay una relación directa entre el implante texturizado y este tipo de cáncer? Sí, al menos basados en la evidencia científica a día de hoy, no existen descripciones de implantes lisos o implantes de superficie lisa con la aparición de tumores de este tipo. Si bien evidentemente tenemos la suerte de que es un tumor cuya mortalidad es de bajo grado, porque con el tratamiento adecuado y con la resección completa de la cápsula vamos a tener un buen resultado de cara al salvamento de la paciente, la realidad es que el implante texturado es el que está íntimamente relacionado con ello, a pesar de que son muy pocos casos. ¿Queda en el mundo alguna indicación médica para que usemos implante texturizado? Ciertamente es una pregunta compleja la que haces, sin duda alguna. Yo te diría que al menos en mi opinión personal no queda. Es decir, yo creo que todos los cirujanos debemos entrenarnos en tratar de migrar a superficies menos inflamatorias. Y sin duda alguna, basados en la evidencia, las superficies o bien lisas o nanosuperficies son sin duda alguna las que no se relacionan con estos fenómenos inflamatorios crónicos. Federico, yo mencioné antes de la reunión, estamos hablando de implante nanotexturizado. Tú me hiciste una corrección, me dijiste que el término nanotexturizado no era un término preciso. ¿Por qué? ¿Dónde me equivoqué? El implante con nanosuperficie es un implante liso. Okay. Entonces lo que se trató de hacer hace un año y medio más o menos con la ISO fue estandarizar la forma que hablábamos de los implantes, porque se hablaba de microtexturas, de macrotexturas, de nanosuperficies, de nanotexturas, de implantes lisos, y lo que hizo la ISO fue decir, bueno, a partir de este micraje son implantes lisos, a partir de este micraje son implantes microtexturizados y a partir de estos macrotexturizados. Para que las pacientes lo entiendan, cuando tú hablas ISO, ¿te estás refiriendo a qué? Estamos hablando de la Organización de Estandarización Mundial de Mediciones. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque dentro de los implantes lisos existen diferentes tipos, dentro de los implantes microtexturizados existen diferentes tipos también, y dentro de los macrotexturizados también. Cada uno con diferentes consecuencias clínicas, y eso es muy importante porque no todos los implantes se pueden englobar en las mismas categorías. A partir de ahí, un implante con nanosuperficie es un implante liso, sin embargo su topografía es totalmente diferente a un liso tradicional. Y eso pasa porque tiene una impresión negativa en un molde, es un solo proceso y eso hace que la topografía haga que sea un implante donde el cuerpo, eso para que lo entiendan las pacientes, siente que es menos invasivo y pues obviamente tiene una respuesta inmune mucho menor. Entonces al implante ingresar en el cuerpo de las pacientes hay un proceso inflamatorio menor al que existe en un implante liso tradicional o en un implante macrotexturizado. Entonces, eso es muy importante porque a la hora de nosotros de hacer los implantes en manufactura, todos los procesos de estos implantes son completamente diferentes. Y eso es algo que las pacientes tienen que saber para poder preguntarle estas cosas al cirujano y que escojan juntos la mejor opción para la paciente. Para resumir un poquitico entonces, hemos dicho, los implantes texturizados pueden ser macrotexturizados o microtexturizados. Correcto. De acuerdo. Pero cuando hablamos de su relación con el cáncer, que no es un riesgo muy alto, pero existe. Correcto. La conclusión es ni uno ni otro. Si lleva la palabra texturizado, ese implante va a generar un riesgo que hoy en día puede ser un riesgo innecesario, porque si tenemos alternativas, no deberíamos utilizar implantes texturizados. Ahí, correcto. Si nos vamos a la evidencia, todos los casos que están relacionados con linfoma anaplásico son o implantes que son macrotexturizados o microtexturizados. Entonces,
Hay casos de superficies con microtexturas que también han presentado casos de linfoma anaplásico de células gigantes. Es importante también que esto se traslada a los expansores de tejido de todo lo que es reconstrucción mamaria. Okay. Entonces también es importante que las pacientes se informen con esto, porque si la paciente previamente tuvo un expansor que fue texturizado, aunque después se le colocó un implante liso, también tiene este riesgo y tiene que darse un seguimiento, aunque sea un riesgo menor, tiene que dar un seguimiento con su cirujano, monitoreando pues su estado. Ok, o sea que sería para los implantes texturizados, tanto para las pacientes de aumento por primera vez, Correcto. o de aumento y reducción, o sea, reducción y realce de busto, o para aquellas pacientes que han ido a cirugías oncológicas, reducidas por cáncer, y requieren una reconstrucción mamaria. En esas pacientes tampoco existe espacio para utilizar implantes texturizados. En principio no, sin duda alguna, si bien es cierto que en este mercado este tipo de implantes no están prohibidos, ¿verdad? Pero la realidad es que hay una tendencia mundial, especialmente desde finales del año 2018, en la cual progresivamente asociaciones de seguridad y especialmente asociaciones relacionadas con la distribución de medicamentos y fármacos en los determinados países han ido progresivamente eliminando la comercialización de los macrotexturizados sin duda, pero cada vez más de algunos microtexturizados. Y eso es una tendencia global que cada vez va a ser mayor. Entonces es interesante que la paciente esto lo sepa, especialmente aquellas pacientes de primera vez que nunca se han sometido a un procedimiento, saber que tienen la opción de plantearse un implante mucho más seguro y sobre todo más estable para ellas en el tiempo, por lo menos a lo que a nivel de evidencia científica tenemos a día de hoy. Pero entonces, si nosotros decimos no vamos con implantes texturizados y nos toca decir vamos con implantes lisos, nosotros podríamos entender que estaríamos regresándonos en la historia. Correcto. O sea, podríamos entender que entonces nos toca regresar a los implantes lisos de hace 15 años con los problemas que sabemos que traen esos implantes, que esos implantes estaban asociados a unas tasas o a la posibilidad de presentar muchas complicaciones. Correcto. ¿Qué complicaciones tienen esos implantes antiguos? O sea, esos implantes de antes, porque yo entiendo que nosotros pasamos de los implantes lisos, pasamos a los implantes texturizados, no porque se nos ocurrió, Correcto. no porque dijimos qué rico pasar del implante liso al texturizado, sino porque las complicaciones asociadas a este implante nos obligaron a tener diseños diferentes. Pero entonces, Jesús, resumamos las complicaciones asociadas a este implante, diríamos 1, 2, 3, ¿cuáles serían? Las complicaciones asociadas a los implantes lisos convencionales son: número 1, el riesgo elevado de contractura capsular. Segundo, que externamente se manifiesten las irregularidades producto de la deflación del implante en diferentes zonas. Y ya por último, el riesgo de desplazamiento del implante dentro del bolsillo. Esas serían en principio las más importantes, y ya una cuarta, si podemos mencionarla, que la capa barrera de este tipo de implantes es una capa barrera bastante poco bien definida y tienen alto riesgo de que pueda migrar parte de la silicona a través del implante, algo que conocemos como gel bleed, o digamos en cierto modo sangrado de silicona, que es como si saliera un poquito de la silicona a través de los bordes. Ok, entonces yo te hice una pregunta inicial, era ¿quedaba espacio en el mundo para el uso del implante texturizado? Y tú me dijiste realmente, de acuerdo a la evidencia científica actual, no hay espacio para el implante texturizado. Correcto. Quisiera hacerte la misma pregunta para el implante liso. ¿Existe algún campo en la medicina actual en el cual el implante liso, como lo estamos mostrando en este momento, este tipo de implante liso, queda algún tipo de espacio? O sea, regresarnos en la historia a los implantes de hace 15, 20 años, ¿es lo correcto? ¿O cuál es el paso? ¿Qué tenemos que hacer? Fíjate, tu pregunta es validísima. En lo personal, si me pides mi opinión, yo creo que no hay lugar para este tipo de implantes, porque esto es volver a un implante que abandonamos por el alto porcentaje de complicaciones que tenía. Por lo tanto, en cierto modo es un contrasentido plantearnos volver a esta tecnología. Bien, ciertamente, ya hablando desde el punto de vista oficial o desde el punto de vista de lo que está permitido, pues entre utilizar un implante texturado y utilizar un implante liso, sin duda alguna, esto es mejor opción. Bien, pero lo cierto es que con el advenimiento de las nanosuperficies, yo considero que lo correcto es evolucionar hacia estos nuevos implantes, conocidos como implantes de sexta generación. Estos son implantes de tercera generación, por lo tanto, tenemos un recorrido larguísimo de años y de experiencia que no justifican el seguir utilizando este implante. Aunque hablamos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de lo que está permitido, son perfectamente válidos el poder utilizarlo. Yo en lo personal no lo recomiendo. Cuando tú me dices implantes de sexta generación, Federico, ¿nos ayudas con esos términos, por favor? ¿Qué sería un implante de sexta generación hoy en día? Bueno, un implante de sexta generación es un implante
con nanosuperficie que a la vista pues obviamente parece un implante liso. Sin embargo, si lo vemos al microscopio, tiene una pequeña topografía que hace que sea un implante más inmunocompatible. O sea, la respuesta inmune del cuerpo a un implante como este es mucho menor, la respuesta inflamatoria es menor que un implante liso tradicional. Es una de las primeras razones por las cuales un implante de sexta generación. La segunda razón es un implante que lleva un gel completamente diferente, es un gel que tiene una viscoelasticidad diferente, por ende es un implante que tiene propiedades mecánicas mucho mayores. Otra cosa importante es la interacción entre lo que llamamos el shell, o la cubierta, el parche y el gel que va adentro. Funciona prácticamente como un bloque completo. Eso le llamamos un true monoblock, que básicamente true monoblock. O sea, es como lo llamamos, pero es un bloque completo. Esto hace que el implante funcione como un bloque y pues obviamente al yo estirarlo o al recibir, digamos, manipulación, el implante no va a sufrir o tiene menos posibilidad de sufrir algún tipo de ruptura o algún tipo de burbuja dentro del implante porque esa silicona químicamente está más adherida. Eso quiere decir que la posibilidad de ruptura de este implante es menor que la de este implante. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y eso ya por evidencia clínica. Hay implantes, bueno, los estudios que ha tenido la FDA, hay tasas de ruptura casi hasta el 20% Sí. a 10 años. Es un implante que en este momento tenemos 10 años de tener en el mercado y tiene tasas de ruptura menores al 1%. Y las rupturas que nos llegan a nosotros para estudiar, el 100% han sido por causas de errores humanos, o sea, por pulso cortantes. O sea, entonces, es error humano en el momento de la inserción. Exactamente. Okay. Y la tercera razón por la cual es un implante de sexta generación es porque usa un pasaporte electrónico. Esto es un microtransponder o también se le llama microchip, el cual lleva la información de la paciente y la información del implante. Esto es muy importante para las pacientes porque muchas veces se les da las tarjetas, ellas las pierden cuando llegan a consulta ante el médico para hacerse un recambio o si tienen alguna complicación, la mayoría de las veces no saben qué es lo que tienen. Con este pasaporte electrónico, bajo un escáner externo, la paciente puede escanearse y puede saber la información de su implante. También, pues obviamente, accesa todo el tema de garantías. Y muy importante, cuando se va a hacer un recambio a los 10 años o cuando considere el médico, pues es muy importante para ustedes saber qué volumen tiene para poder escoger el implante que van a poner. Entonces tiene una serie de ventajas importantes que también estamos evolucionando este microtransponder o ese pasaporte electrónico para que nos dé más información. En un futuro este microtransponder nos va a poder medir temperatura y estamos trabajando en algunos parámetros para que les pueda brindar a las pacientes o a los médicos mayor información en el caso de que exista una complicación futura. Entonces, a eso llamamos un implante de sexta generación. ¿Será que algún día podremos identificar cuándo un implante está roto? ¿Será que el chip algún día nos podrá decir si el implante se rompió o no se rompió? Estamos trabajando en eso, pues obviamente son ideas muy futuristas, pero esa es la idea. La idea es que el pasaporte electrónico nos dé mayor información, que nos dé datos clínicos para poder nosotros prever una complicación o si tenemos que hacer una cirugía de recambio en ese momento. Cuando yo lo veo lejos, ellos podrían parecer texturizados. Podría uno al mirarlo de lejos podría parecer texturizado. Pero ya cuando lo tocamos, ya cuando pasamos el dedito por encima de él, pues uno se da cuenta que son iguales. Correcto. O sea, si yo tuviera una venda puesta en los ojos y me dicen pasa el dedito, probablemente no encontraría ninguna diferencia en su textura. Ya cuando entonces hablamos de complicaciones y dijimos que el implante de hace unos años tenía una tasa de contractura alta, expliquémosle a las pacientes qué es la contractura y cómo la vemos. ¿Cómo se da cuenta la paciente que está como que tiene problemas con ese implante? Por supuesto. Para las pacientes es importante saber que el fenómeno de contractura capsular es un fenómeno de inflamación crónica alrededor del implante. Empecemos por saber que cada vez que se coloca un implante mamario, el cuerpo entiende que esto no le pertenece. Es un cuerpo extraño que colocamos dentro de nuestro organismo, aunque lo hagamos de manera voluntaria. ¿Qué ocurre? El cuerpo, para garantizar su seguridad, va a envolverlo en una capa inflamatoria, en una capa fibrosa y le va a decir: allí te quedas. Lo que pasa es que con el paso del tiempo y especialmente por el fenómeno inflamatorio crónico que en algunos casos generan los implantes, pues se van haciendo capas y capas y capas alrededor del implante que adquieren capacidades contráctiles, de allí la palabra contractura, y empiezan a apretar el implante. ¿Cómo se manifiesta esto externamente y cómo lo nota la paciente? Fundamentalmente como deformidad de la mama. Existe la posibilidad de que la mama se haga más redonda y especialmente más alta. Por otra parte, aumenta la consistencia, cada vez más dura. Y ya en estadios un poco terminales, dolor crónico en la mama.
Bien, entonces una paciente que tenga deformidad, dolor y aumento de la consistencia de la mama intervenida, hay que pensar en una contractura capsular. ¿Qué posibilidades tenemos de contractura capsular con los nuevos implantes con nanosuperficie? A día de hoy, lo cierto es que con la evidencia que tenemos a 10 años de comercialización de este tipo de implantes, y yo te puedo hablar de mi experiencia personal como usuario en 5 años que llevo utilizándolos, la tasa de contractura capsular está por debajo del 0,5%. De hecho, uno de los problemas que tenemos los cirujanos cuando empezamos a utilizar este tipo de implantes es que debemos adaptar nuestra técnica quirúrgica porque el envoltorio que hace nuestro cuerpo alrededor de un implante en nanosuperficie es sumamente delgado. Y a veces es tan delgado que puede jugar en nuestra contra, porque el implante tiene cierto riesgo de desplazamiento si nosotros no somos lo suficientemente cuidadosos con la disección. ¿Qué ocurre? Lo cierto es que, como bien ha explicado Federico, este es un implante que, aunque al tacto dé la sensación de que es completamente liso, tiene una topografía con una cantidad de microespículas que el cuerpo entiende como más compatibles desde el punto de vista inmunológico. Una vez que tus células inflamatorias se ponen en contacto con el implante, identifican en él una superficie más agradable, más cercana, digamos en cierto modo, menos extraña, para que las pacientes lo puedan entender. Por lo tanto, la reacción inflamatoria que hacen a su alrededor es muy delgada, muy fina. Y esa capa, por el contrario, hay que entender que más bien hay que controlarla en los primeros días del postoperatorio, con reposo, con la colocación de un sujetador, un brasier adecuado y con la restricción de los movimientos en las primeras semanas del postoperatorio. Me decías 0,5%. Sí, aproximadamente. O sea, de cada 200 mujeres, una puede hacernos una contractura capsular. Totalmente. ¿Y con el implante liso? ¿Con el liso de hace 20 años? Dependiendo del plano de colocación, y para que las pacientes lo entiendan, los implantes, como muchas de ustedes sabrán, se pueden colocar por delante del músculo, lo que llamamos plano subglandular, bien sea por debajo de la fascia o por encima de ella, pero en cualquier caso ambos son subglandulares, o bien por debajo del músculo. Cuando hablamos de por debajo de la glándula, las tasas de contractura pueden alcanzar hasta un 30%. Y cuando hablamos de planos submusculares, alrededor del 10% a 10 años. O sea que, de alguna manera, colocar el implante por detrás del músculo tiene ventajas adicionales. Totalmente. Desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de naturalidad del resultado y de longevidad del mismo, colocarlo por debajo del músculo, en mi opinión personal, es lo ideal. ¿Los tiempos quirúrgicos y las molestias para las pacientes son iguales por encima del músculo que por debajo? Debo decir que, de acuerdo al aspecto técnico, y digamos del cirujano que te opere, lógicamente, dependiendo de las series, a día de hoy se considera que no hay diferencia significativa entre un aumento subglandular y un aumento subpectoral. Y además, por lo menos en el caso de nuestras pacientes, siempre acompañamos en el postoperatorio con bloqueos guiados por ecoendoscopia de las raíces nerviosas del músculo pectoral que hacen que la paciente no tenga prácticamente dolor postoperatorio. O sea, las molestias son mucho menores. Mucho menores, muy tolerables. O sea que, de alguna manera, entonces tenemos una tasa de complicaciones menor. Totalmente. Con los implantes de nanosuperficie. Totalmente. Comentarios adicionales que quisieras hacer de las pacientes de tu viaje, porque el viaje del doctor Jesús Centeno desde España nos visita porque viene a dictar una conferencia especial a los cirujanos plásticos de la ciudad de Cali. Como les conté al principio, nos va a regalar 3 horas de su tiempo y la idea es exprimirte, es sacarte la mayor cantidad de conocimiento por posible. el contrario, muy honrado. Y que nos enseñe muchas cosas. Como comentarios adicionales, como me decías, yo creo que, bueno, básicamente, primero que todo agradecer, y en especial a ti, a todo tu equipo, la cortesía de compartir estos minutos con nosotros para poder de alguna manera, especialmente dirigidas a las pacientes, darles ciertas luces de lo que a día de hoy se entiende como el buen hacer en cirugía mamaria. Eso es muy importante, y sobre todo esta campaña que ustedes llevan adelante, que creo que es fundamental, que es la seguridad y la educación de la paciente. A día de hoy no se justifica que una paciente no esté informada de lo que le puede pasar o cuál debe ser su proceso normal. Por otra parte, como comentario adicional, decir que desde la humilde experiencia es importante trasladar a los compañeros acá en la ciudad de Cali y en Colombia en general, pues esa curva de aprendizaje que hemos hecho en los últimos 5 años y cuáles son aquellos pequeños tips que de alguna manera pueden asociar a su técnica quirúrgica para disminuir el riesgo una vez que operen a sus pacientes. Y por último, bueno, las pacientes pueden ver acá perfectamente en mis manos cómo un implante liso tradicional se diferencia de un implante nanosuperficie. Colocado sobre una plataforma igual, ustedes perfectamente pueden ver lo que es un implante 100% rellenado y un implante que no lo está. Esto indiscutiblemente a largo plazo supone una diferencia estética en el resultado de esa paciente y de lo que pueden ser sus complicaciones. Ok, o sea que estamos frente a una nueva era de la cirugía mamaria. Totalmente.
Yo estoy convencido de que es así. Bueno, como comparto con muchos otros cirujanos mi opinión personal, el implante nanosuperficie vino para quedarse. Es un implante de sexta generación, reconocido además de esa manera. Y bueno, es la evolución normal de un dispositivo médico. Pienso que nosotros no debemos volver al pasado, debemos pensar en evolucionar, y creo que los que tenemos que adaptarnos somos los cirujanos. Y por supuesto seguir en estas campañas de educación a nuestras pacientes para que puedan comprender que aunque estas cosas se parecen, no son lo mismo. Ok, Federico, comentarios finales para nuestras pacientes. No, básicamente que nosotros como empresa trabajamos en nuestra prioridad es la seguridad, nunca comprometer la calidad y siempre buscando mejores productos. Si bien es cierto, nuestro implante hoy en día es el implante que tiene menor tasa de complicación, es importante seguir buscando implantes que sean todavía más biocompatibles y que pues las mujeres tengan más opciones en un futuro para tener dispositivos médicos que sean seguros y que tengan más longevidad en el tiempo. Creo que es importante que la industria siga investigando, siga invirtiendo en educación médica continua y también pues toda la parte de educación a los cirujanos de cómo se usa un dispositivo médico. Si bien es cierto, como decía Jesús, tenemos 3 implantes que cualquier persona consideraría que son iguales, pues los 3 requieren técnicas quirúrgicas diferentes. Y en eso es donde nosotros estamos invirtiendo. Tenemos más de 200 eventos en este año, donde tenemos desde cirugías en vivo, tenemos conferencias, simposios, talleres, donde invertimos en tratar de educar no solo a los cirujanos, sino también a las pacientes. Yo quisiera hacerle 2 preguntas finales que para las pacientes son muy importantes y que generan muchas inquietudes en medio de ellas. La primera es si los nuevos implantes van a significar una mayor vida del implante, o sea, vamos a pasar de la recomendación de los 10 años o vamos a continuar recomendando a las pacientes que el implante debe cambiarse a los 10 años. Esto porque definitivamente los implantes de por vida no existen. Ese es un concepto que se generalizó, por lo menos en nuestro país, y que ahora las pacientes se ha desvirtuado y que afortunadamente el INVIMA en Colombia entró ya desde el año pasado a reglamentarlo, o sea que el implante no es más de 10 años. Entonces la primera pregunta es si este tipo de implante va a aumentar esa expectativa, y la segunda es ¿qué hacemos con todas aquellas pacientes que durante los últimos años, y no han llegado a sus 10 años, pero que durante los últimos años tienen implante texturizado? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué recomendación les damos? Bueno, la recomendación sigue siendo 10 años, sigue siendo un dispositivo y sigue siendo material o un biomaterial. Hay que también, otra cosa que se nos olvida hoy en día es que las pacientes de hace 20 años no son las mismas pacientes de hoy en día. Hoy pues, las pacientes son más activas, hacen crossfit, hacen maratón, entonces sigue siendo un dispositivo que maneja una cierta fricción en el tiempo. Entonces lo recomendable sí es 10 años, pero siempre, idealmente, después de los 5 años, todos los años ir donde su cirujano plástico, hacer una revisión, ojalá hacer un ultrasonido para pues siempre ver cómo está esa capa o esa cubierta. Y muy probablemente a los 10 años van a tomar una decisión juntos si se va investigando el implante. Entonces es importante ese seguimiento muy de la mano con los cirujanos plásticos, muy de la mano con la parte radiológica también, con los ultrasonidos, para seguir viendo cómo hace el dispositivo médico. Evidentemente los materiales son mucho mejores con los que trabajamos ahorita que hace 10, 15, 20 años, pero eso no quiere decir que el seguimiento tiene que ser exhaustivo y anual. Entonces es importante que las pacientes lo recuerden y que ojalá después de los 5 años estén consultas año a año con su cirujano para pues obviamente ver cómo se encuentra ese implante y poder tomar decisiones juntos. La conclusión es, seguimos en 10 años. Los implantes de por vida no existen. La recomendación es a los 10 años cambiarnos los implantes, porque así como el material mejoró, también las actividades de las mujeres aumentaron y entonces se va a producir un desgaste del material. Y bueno, en relación a la otra pregunta que nos hacías, de qué hacer con esa paciente portadora de un texturado desde hace aproximadamente 5, 6, 7 años y que no ha tenido problemas. Lo cierto es que la recomendación global a día de hoy no es otra que la vigilancia. Por supuesto, ante el advenimiento de este tipo de entidades como el linfoma anaplásico de células gigantes, no nos queda otra alternativa que estar más atentos con nuestros pacientes. Pero digamos que existe una determinada población de riesgo, que son aquellas pacientes que dentro de estos años han tenido síntomas extraños en su mama. Esos síntomas son dolor de aparición súbita, aumento de volumen en una de las 2 mamas o algún tipo, digamos, de reacción inflamatoria crónica evidente de manera externa. Apartando esas pacientes, lo cierto es que todas las demás no deben hacer otra cosa que los seguimientos habituales con su cirujano. Recomendamos nosotros la realización de una valoración anual con el cirujano y una ecografía.
Si ambas cosas están bien, no hay nada más que hacer que esperar un año adicional. Si alguna de las dos cosas nos dejasen dudas, pues recomendaríamos la realización de una resonancia magnética para evaluar el estado del implante. Para evaluar el estado del implante. Correcto. Esa resonancia nos permitiría ver si de pronto hay alguna lesión sugestiva del cáncer. No, realmente a día de hoy no se considera que la resonancia sea diagnóstica de linfoma, porque realmente el diagnóstico del linfoma es histopatológico y es además a nivel de anatomía patológica. Pero lo cierto es que siendo una entidad de tan baja prevalencia, y para que las pacientes lo entiendan, eso significa que en comparación a la cantidad de implantes puestos en el mundo, esto es un ínfimo porcentaje. No se justifica que a todas las pacientes se les haga una anatomía patológica de su cápsula. Solamente aquellas pacientes de riesgo que han presentado o un seroma tardío o han presentado una contractura capsular de unas características, digamos, en cierto modo extrañas, por llamarlo de alguna manera. Bien, pero yo no recomendaría el explante y cambio en todas las pacientes portadoras de texturizados. Al menos a día de hoy no es la recomendación. Pero si la paciente puntualmente dice, realmente tengo en mi mente la preocupación, porque finalmente es una preocupación que todos vamos a tener, claro, como esposos, como padres, vamos a decir, el riesgo es chico, pero el riesgo está latente. Por supuesto. Para cuando la paciente tenga síntomas, quiere decir, si tiene síntomas y es positivo el cáncer, pues básicamente tiene un cáncer, ¿cierto? O sea que de todas maneras, de alguna manera, si uno quisiera tener tranquilidad, uno como padre, uno como esposo, pues la explantación no estaría lejana. No es una opción desdeñable. Ciertamente es una cosa que hay que discutir bien con su cirujano, especialmente porque, digamos que cada procedimiento quirúrgico, cada vez que se abre una cápsula, aumentamos el riesgo de contaminación, aumentamos el riesgo de complicaciones postoperatorias, y es una cosa que la paciente evidentemente debe sopesar, informada adecuadamente por su cirujano. Pero si evidentemente tiene una cancerofobia o tiene una preocupación crónica con portar un implante texturado, bueno, indiscutiblemente no sería una alternativa nada desdeñable cambiar el implante por otro tipo de superficie. Bueno, yo creo que agradecerle, el tiempo se nos acaba, sé que ya vas corriendo. Por favor, nada. Agradecidísimo a ustedes por acompañarnos y a ti por la amable invitación. Un gusto, un placer conocerte. Un placer. Bienvenido a Colombia. Federico, lo mismo. Bienvenidos a todas nuestras pacientes. Contarles que dentro de nuestro programa de seguridad del paciente, este era uno de los temas principales que nos preocupaba. Vamos a seguir con muchos otros temas y por favor, después de que lo montemos en las redes sociales, queremos escuchar sus comentarios, sus preguntas, inquietudes para darles claridad sobre estos temas. ¿Okay? Un abrazo a todas nuestras pacientes y una feliz tarde. Feliz tarde, gracias.